la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada al aire. Ella es la directora del Hospital San Juan de Dios, Midori Zabada. ¿Cómo está, Midori? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos y a los auditores que nos escuchan. A ver, Midori, desde el punto de vista de una persona que dirige un hospital público en Chile, ¿cuáles son los desafíos más instantáneos respecto de una pandemia como la que está el mundo experimentando? ¿Cuál es el coronavirus? Bueno, yo diría que fundamentalmente el ser oportunos y eficientes en la atención de pacientes que requieran hospitalización. Eso es lo que más nos convoca como hospital, como nivel terciario. Y por otra parte, como tenemos además un centro de atención ambulatoria, evitar que los pacientes que vienen o nos recurren por patologías crónicas, también como llegan a un centro asistencial, no vayan a ser infectados por los propios pacientes que en algún minuto vamos a tener hospitalizados. Dar respuesta oportuna en la práctica significa tener número suficiente de camas y de ventiladores mecánicos para aquellos pacientes que lo vayan a requerir. ¿Y eso lo tenemos? En estos momentos nosotros estamos generando todas las alternativas, haciendo todas las estrategias para lograr tener el máximo posible de ventiladores mecánicos y de camas críticas para nuestros pacientes. Todos los años también quiero manifestar que en los hospitales nos vemos sometidos a lo que es la campaña invierno y a una situación similar en el sentido de la reconversión de camas. Este año estamos adelantando esta reconversión y estamos aumentando el número de camas con respecto al año anterior. Por lo tanto, nosotros con esto creemos que podemos enfrentar de mejor manera. Sáqueme de una duda, Midori, por favor. Hay un sistema que tenemos en Chile de que cuando se colapsan los hospitales públicos, se puede acceder a camas de clínicas privadas, algunas de ellas que han sido construidas solamente con este sentido, y que se licitan sus costos, sus precios, y el Ministerio de Salud escoge a algunas. Cuando ocurre una epidemia como en este caso, ¿sigue cumpliendo la lógica de los precios contraídos en las licitaciones o por ser una pandemia, una cosa de marca mayor, cambia el sentido del asunto y se canaliza básicamente la posibilidad de tener camas sin necesidad de cobrar el monto licitado? Claro, cuando estamos en una situación de emergencia de esta magnitud, que es una magnitud absolutamente insospechable desde el punto de vista de qué nos espera en el futuro, el Ministerio de Salud ha implementado, digamos, una serie de estrategias que evitan el tener que hacer muchas gestiones administrativas para las compras conjuntas que hacemos con el sector privado, y probablemente si requerimos camas en el ecosistema, este trabajo conjunto obviamente va a tener la flexibilidad en precio que sea necesaria para atender a nuestros usuarios, sin necesariamente tener que ver con el marco de esas propuestas que estaban antiguas, digamos, que ya se consideran como fuera de plazo. Sí, estamos conversando con Midori Zabada. Ella es la directora del Hospital San Juan de Dios. Ha habido mucha conversación, sobre todo en redes sociales, Midori, que tiene que ver con la siguiente pregunta. Bueno, si es que los hospitales públicos todos los años se señala que están a su máximo nivel y por lo tanto hay que derivar gente a clínicas privadas, con una pandemia agregada, ¿no es algo que eventualmente podría hacer colapsar los hospitales? ¿Cómo se ordena administrativamente probablemente esa situación? Sí, lo que pasa, Fernando, que en una situación como esta existen medidas extraordinarias, ¿ya? O sea, todos los años efectivamente nosotros manejamos un presupuesto que, si bien es cierto, puede ser importante, habitualmente es un poco acotado. En esta ocasión la diferencia es que el presupuesto que vamos a manejar es absolutamente ilimitado. O sea, nos han entregado todas las herramientas
desde el punto de vista tanto financiero como administrativo para poder hacer todo tipo de convenios con muchas instituciones, no solamente con las clínicas privadas. Por ejemplo, tenemos que movilizar enfermos de otras patologías que tenemos hospitalizadas para poder hacer mayor número de reconversión de cama. O sea, antes si nosotros generábamos un 20% de reconversión de cama, este año lo más probable es que dupliquemos o tripliquemos o llevemos al infinito, por ponerlo así, o generemos al final, si esto lo requiere, un hospital de campaña. Acá, Fernando, lo más importante, porque aquí todos estamos viviendo esta situación y por lo tanto no sabemos cómo se van a ir generando esta epidemia en el tiempo. No sabemos cuánto va a durar tampoco, ni sabemos cómo finalmente se va a lograr acotar. Acá lo que interesa es que la población esté tranquila, a pesar de lo difícil, que la población usuaria, en este caso de San Juan de Dios, y la comunidad hospitalaria también, que se pueda cumplir a cabalidad con las instrucciones o las indicaciones emanadas por el Ministerio de Salud a fin de poder acotar lo más posible la etapa del pic de la transmisibilidad de la enfermedad, que justamente en la situación que estamos en este momento, para intentar contener de la mejor forma posible este requerimiento desbordante, en teoría, de cama. Si somos capaces de contener esta situación, o sea, en el fondo, de ser solidarios entre nosotros, colaborativos, como seres humanos, entre todos, probablemente este pic de requerimiento sanitario pudiera ser un poquito más aplacable. De otra manera, es muy difícil predecir qué es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Sí, estamos conversando con la directora del Hospital San Juan de Dios, Midori Zabada. Sí, lo que usted dice me parece de la máxima importancia, pero probablemente usted ya ha visto, hay mucha gente que reacciona a este tipo de pandemia con la misma lógica que reaccionaría, por ejemplo, si de pronto se advirtiera la posibilidad de una escasez de alimento. Va y trata de acaparar todo el máximo alimento posible que pueda comprar o adquirir. Y resulta que desde el punto de vista sanitario, la situación de una pandemia funciona exactamente al revés. Aquí, pero sí, es exactamente a la inversa. Aquí el interés de todos, del más rico y hasta el más humilde, es que todos tengan la posibilidad de tener alcohol gel, de que todos tengan la posibilidad de tener su examen hecho en caso que se sientan los mecanismos y que no den excusas que no tienen plata para pagarlo, para hacérselo. Por lo tanto, aquí funciona un criterio totalmente distinto al del acaparamiento, que ya de por sí es una estupidez, pero o más que una estupidez, es una suerte de mezquindad social, pero en este caso lo que me imagino la autoridad debe querer es que ojalá todas las personas que están en el país tengan la posibilidad de tener acceso a los elementos que previenen esto. Exactamente, Fernando. Yo creo que hoy día, más que nunca, el trabajo conjunto de los medios de comunicación con nosotros, que somos el equipo sanitario que está en la trinchera, que son los que vamos a recibir a los enfermos más graves, debemos trabajar juntos, porque efectivamente, como usted lo señala muy bien, esta sensación de que se está acabando el mundo o que viene algo muy grave para la población está generando no apoyo ni colaboración entre los seres humanos, sino que al contrario, mayor individualismo, y por lo tanto me parece que sí tenemos que trabajar más conjuntamente para que entre todos comprendamos, por ejemplo, en el caso de los funcionarios de la salud, que es cierto, tener los niños en las casas es difícil, pero el hospital también está ayudando con medidas para que puedan trabajar tranquilos. El centro escolar está funcionando, todo lo que es a la cuna se va a mantener abierto, de modo que se permite y se facilite para que los funcionarios de salud, que son tan claves e importantes en esta etapa, puedan venir a trabajar.
En ese sentido también la colaboración de las familias, las redes de apoyo familiares son fundamentales en esta etapa para que todos los que somos funcionarios de la podamos estar tranquilos y no preocupados, ¿no es cierto?, o no con ese tema encima de no poder tener, porque no es la idea traer los niños a los hospitales, ¿no? Que cuando ocurre, cuando los funcionarios no tienen las condiciones, muchas veces traen a los pequeños acá, que no es el lugar justamente adecuado para un niño en esta condición. Por eso que yo sigo haciendo un llamado al corazón, digamos, de los ciudadanos, un llamado a los medios también a que nos ayuden a esto. Yo sé que el rol que tienen ustedes es fundamental en términos de comunicar lo más transparente posible. Siento que sí, tiene que ser así, pero también el rol de los medios siento que tiene que ser el colaborar en mejorar y aumentar que estas medidas se puedan ir implementando de forma y de la mejor forma posible. A ver, eso me interesó particularmente. ¿Cuál sería una manera de los medios de comunicación de no colaborar, como usted señala, eficientemente? Específicamente todas las medidas de salud pública que el Ministerio de Salud ha estado fomentando durante todo este tiempo. Quiero decir, todo aquello que mantenga a la ciudadanía informada de cómo uno puede protegerse o prevenirse de esta enfermedad, lavado de manos frecuente, o evitar el uso del saludo directo, el no ir a eventos masivos, el no asistir a lugares como que estén llenos de personas, como son los moles, como son, en fin, una serie de espacios públicos que, si bien es cierto, uno pudiera tomarlo como una restricción, ¿no es cierto?, a las libertades. En esta situación no es así. Esto es justamente lo contrario. Es una promoción y una prevención a la enfermedad. Cuidar a los adultos mayores, que no salgan de sus casas, no exponerlos innecesariamente a estar con personas que estén infectadas, personas resfriadas, por ejemplo. Yo creo que es crucial. Todas esas medidas yo le pediría a ustedes que nos ayuden, que son agentes que están directamente con la población, con ellos todo el día hablando y comentando. Sí, estamos conversando con la directora del Hospital San Juan de Dios, Midori Zabada. Midori, sí, hay por cierto, la labor de los medios tiene una variable muy importante de difusión de aquello que hace la autoridad cuando pasan este tipo de cosas. Y yo tengo la impresión que en eso las cosas han ido relativamente bien, en el sentido de que cada vez que ha habido un anuncio, ha habido alguna situación, ha tenido un impacto de difusión bastante grande. El problema está también, Midori, es que es casi esto como la tormenta perfecta, porque nos toca en el momento justo en que estamos pasando por un problema político que divide a los chilenos de cuajo, y que los divide en una variable que es pésima para enfrentar una pandemia, que es la variable de la credibilidad, que es cuando uno está en una situación donde o desconfía de las autoridades porque son las mismas que uno intenta, que no continúen en su puesto por razones políticas, o las autoridades tienen mensajes no necesariamente del gobierno, pero sí han habido del sector privado, que de repente da la sensación que hay que estar mucho más preocupado de cómo marcha la economía, de cómo marcha la salud de la gente. Sí, Fernando, absolutamente de acuerdo que el momento no es probablemente el más indicado para una pandemia, pero también hay que considerar que la vida de las personas, y en eso es fundamental el trabajo conjunto de entre nosotros y ustedes, es primero. O sea, si nosotros no somos capaces en conjunto de sensibilizar a la población, de que dejen un rato de lado, esto tampoco va a durar demasiado tiempo, no es eterno, ¿ya? Por lo tanto, dejar un poco de lado eso y abocarse a lo que es la emergencia, porque no crea, a todos los seres humanos como mecanismo de defensa nos pasa que, claro, cuando hay una emergencia sanitaria tampoco la queremos ver por un tema también de miedo, ¿no?
pero es peor no enfrentarlo, o sea, sentir que viene, que está, y haber perdido la oportunidad de oro que tenemos todavía, Fernando. Tenemos la oportunidad de que aplanar un poco la curva. En este momento es responsabilidad de todos los chilenos en estos minutos. Si nosotros somos capaces de ser responsables en este instante, podríamos ser de los pocos países del mundo que tiene la pandemia en que logra aplanar su curva. Si nos mantenemos en ese tema, ¿no es cierto?, que yo puedo compartir plenamente, entender y solidarizar, que es el tema político, pero por sobre finalmente vamos a tener los desastres que han tenido el resto de los países, o muchos de los países en el mundo en este minuto, y va a ser tarde, va a haber un momento en que esto va a ser tarde y no vamos a alcanzar, ni siquiera, ya teniendo conciencia, a lograr achatar ¿no es cierto?, el pic de la enfermedad. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y hay sí ciertos actos, creo yo, que uno debiera singularizar para justamente que no se repitan y que porque son los que destruyen los mensajes. Por ejemplo, una cosa que destruye la credibilidad por ejemplo, es que se permita que una persona, como se mostraron en las redes sociales ayer y anteayer, pero profusamente, pueda comprar, no sé, 30 alcohol gel. No es que uno tenga que decirle que no lo puede hacer por privaciones a su libertad, sino que porque, yo insisto en el punto, en una pandemia, el interés de todos es que todos tengan alcohol gel, porque si no lo tiene y te cruzas con esa persona en algún momento dado vas a estar, o alguien que estuvo con esa persona va a estar en contacto contigo, te va a contagiar. Por lo tanto, el acaparamiento, cuando se ve, es una ostentación de gasto que irrita y que hace de indignación y que probablemente se desconfíe. Por ejemplo, yo sé que la palabra que voy a decir es anatema en nuestro sistema, pero de pronto fijar precio o castigar la especulación de precio para los materiales necesarios que está pidiendo el ministerio que tenga la gente, me parece algo que también se debería revisar. Por eso que tenemos que impulsar, ser mucho más solidarios entre nosotros, confiar también en lo que se está hablando y diciendo. Suena fácil, pero tenemos que intentarlo de alguna manera para que la población comprenda la situación que estamos en este momento. El problema es que como a lo mejor no es tan noticia hablar de casos sospechosos que han sido confirmados negativos. En cambio, sí es noticia decir que el caso salió positivo y está grave en la UCI. Yo creo que ahí también hay un cambio como un poco del paradigma de cuál es la noticia. La mejor noticia en realidad es que haya hartos sospechosos y que ojalá estén todos negativos. Y la noticia que no es buena es que tengamos muchos casos que están siendo positivos y están llegando a la UCI. Ahora, ahí creo que el trabajo es de todos, el entender que es como un poco al revés, es como tenemos que mirar este tema cuando ya esto está como avanzando ya intensamente. Yo creo que nos queda mucho por delante todavía. Afortunadamente siento que hay tiempo, no sé si estoy siendo muy optimista, pero el Hospital San Juan de Dios está trabajando intensamente para su comunidad, para que también la comunidad sienta seguridad en el hospital, que no venga innecesariamente a atochar las unidades de emergencia. Es clave porque va a llegar un minuto en que tampoco es tan fácil distinguir en esta fase de la enfermedad o de la difusión de la enfermedad los que están asintomáticos, o sea, los que no tienen síntomas y están positivos, y podrían estar sentados uno al lado del otro en una sala de espera y yo no poder distinguirlo. Por eso solamente e idealmente venir al hospital, a las urgencias, cuando estoy realmente enfermo, no cuando creo que a lo mejor estoy enfermo o tengo algo. Eso es clave también, decirle a la comunidad para que tome conciencia
de eso y tratar de venir en lo posible cuando sea estrictamente necesario. Y bueno, y a la comunidad en general hospitalaria, que yo sé que también nos está escuchando, o sus familias, es importante señalar que hay que actuar con solidaridad con los funcionarios para que ellos puedan venir a trabajar hoy día más que nunca. La situación que tenemos en el sector, no tanto porque se enfermen, que también siempre está en el aire ese temor. Tenemos todas las medidas de precaución que se requieren, que están recomendadas por la Organización de la Salud, para que sean protegidos cuando estén atendiendo a los pacientes infectados. Pero más importante que eso, hoy día estoy preocupada de que los funcionarios puedan venir a trabajar, ya que tengan redes sociales en sus casas, que puedan dejar a sus hijos cuidados para que puedan venir a trabajar sin preocupación. Sí, eso es un muy buen punto, y que también uno de repente lo hace, el cálculo lo hace extensivo a la vida cotidiana, digamos. A ver, de la siguiente forma, si es que efectivamente en un momento dado el contacto con las otras personas es peligroso, a ver, ¿cuántos contactos puedo evitar? Y uno se da cuenta de pronto que hay un número de contactos que están necesariamente obligados, digamos. Claro. Que los puedes distanciar. Yo puedo estar entrevistándote a ti a través de el teléfono y puedo hacer lo mismo, como voy a tratar de hacerlo en la noche o en última mirada, a través de móviles. Pero en algún momento dado las interacciones van a existir, porque van a haber gente que va a estar cerca del entrevistado, en el caso de la televisión, y que después vuelve al canal, y que después, en fin, no puedes establecer una suerte de cuarentena eterna individual para siempre, porque tienes mucho contacto. Exactamente. Entonces ahí hay que priorizar, que me imagino, lo que se debe hacer y no se debe hacer, y eso da pie a que, bueno, surja el miedo, que eventualmente puede crecer. Exactamente. Pero bueno, ahí están las medidas de prevención. Si uno está a 1 metro, 1,5 metros máximo de distancia de una persona conversando, la difusibilidad de la enfermedad es casi nula. O sea, casi no te podría contagiar, porque las gotitas de fluido, que se llama, que es por donde se transmite el virus de la boca o de las vías nasales, no puede viajar tan lejos, ¿no? A menos que uno llegara a estornudar, digamos. Eso sería como la única forma de poder expandirlo más lejos, pero es complejo en una cultura como esta evitar saludarse de mano y de beso, pero bueno, un poquito, hacer un poquito con la cabeza, pues una sonrisa. Aprendimos budismo, por lo menos en el gesto budista clásico. Algo así un poco que puede ayudar en este tiempo, que culturalmente es difícil, pero es necesario protegerse durante esta etapa. Y posteriormente, que tú sales a la calle, tienes que volver a tu casa y lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. No se requiere de alcohol gel. El alcohol gel es una alternativa buena, pero es en el caso de que tú no tengas acceso a lavado mano con una llave y jabón. No es indispensable. No es indispensable. ¿Sí? Después, Midori, te iba a preguntar por este nuevo hospital que dicen que se va a hacer lo más rápido posible ahí en la zona de Cerrillo. ¿Quiénes van a tener acceso a ese hospital? ¿Hospital solamente para enfermos potenciales de esta enfermedad, no? Sí. Tengo entendido que esto es un hospital modular que se va a implementar con estos fines nada más. Ahora es bien importante decir, muchas personas pueden estar infectadas, pero no todas van a estar enfermas y gravemente enfermas, solo algunas, ¿ya? El problema de esta enfermedad es que es altamente difusible, pero no muy gran, no tiene una mortalidad más allá de la influenza, es una mortalidad incluso más baja que la de la influenza. Entonces, pero como es una pandemia, evidentemente que la idea es, obviamente, eliminarla de la faz de la Tierra, porque no es ninguna gracia estar viviendo este tema con tanta frecuencia. Pero sí es importante que la población tenga claridad con respecto a este tema, y esas camas van a estar destinadas para pacientes exclusivos con coronavirus. Sí, esto va a ser aquí en el Parque Bicentenario, en la comuna de Cerrillo. Exactamente, ahí va a ser, sí, tengo entendido, sí.
Así que bueno, solamente el llamado a la población a estar tranquilo, a escuchar los medios de comunicación, las indicaciones, ser responsables con uno mismo y con los demás, y ojalá y fundamentalmente solidario con el resto. Hoy, por último, hay ciertas cosas que son muy positivas de los medios y de las redes sociales, y ciertas cosas que eventualmente pueden terminar siendo un desastre, como por ejemplo que alguien lea lo que alguien posteó en cualquier lugar del planeta respecto de lo que hay que hacer y lo crea y no tenga nada que ver. Por ejemplo, déjeme preguntarle 2 o 3 cosas que han salido. Sí. Ayer hubo toda una polémica sobre si es que el ibuprofeno de alguna manera incidía o no incidía en la propagación del virus, o de alguna manera facilitaba lo mismo mencionaron la aspirina, y al mismo tiempo alguien salía diciendo que lo único que estaba comprobado es que tenía que tomar algún paliativo analgésico era el paracetamol. ¿Qué de certeza hay en ese tema? No, ninguna certeza. No, todas estas cosas que se dicen a través de estos canales y que tienden a informar o desinformar, o en el fondo asustar a la población, las personas tienen que buscar canales oficiales de información de lo que está pasando. Uno entiende que las redes sociales son súper positivas en muchos ámbitos, pero en los ámbitos sanitarios hay que seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud que están indicadas a través del Ministerio de Salud, y ahí están radicadas. Ese es el mecanismo ya diseñado, y no lo que dice algún o cualquier otro medio, que bueno, no hay ninguna evidencia respecto de lo que se está hablando ahí, por ejemplo, en esos temas. Sí, y la última pregunta, en el ámbito de su hospital, del San Juan de Dios, ¿cuáles son las cosas que usted, si es que necesita algo, es lo más urgente que necesita, y la pregunta es si es que eso que un hospital público como el San Juan de Dios es similar a las carencias, a las necesidades que tienen todo el resto de los hospitales? Mire, Fernando, siempre nos van a faltar cosas en los sistemas de salud, incluso hasta los países más millonarios les pasa lo mismo. Acá lo más importante es que las personas que asistan al hospital, que concurran a sean aquellas que realmente lo requieran, en el caso del servicio de urgencia, y en el caso de las atenciones ambulatorias, que sea lo mismo. Ya estamos nosotros buscando mecanismos para poder hacerles llegar los medicamentos a los pacientes que están inmunosuprimidos o aquellos que tienen en general inmunodeficiencia. Pero el punto está que ojalá vengan lo menos posible, porque este es un centro hospitalario, por ende, por definición hay patología aquí, y la idea es que recurran solo en el caso que estén enfermos. Eso sería mi recomendación. Y bueno, y harto ánimo, empuje. Vamos a salir adelante de esto, como todo, las cosas que nos han ocurrido. No es la primera tampoco pandemia que hemos estado sometidos. La H1N1 también fue algo duro de vivir y salimos adelante. Esto va a ser exactamente lo mismo, tranquilidad a la población y bueno, y confiar en las medidas que se están tomando, porque son aquellas que están recomendadas mundialmente, no porque sea algo técnico-político, es algo técnico. Midori Zabada, directora del Hospital San Juan de Dios, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Fernando, que le vaya muy bien. Pues, ya igualmente a usted. Muchas gracias. Muy buenos días. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan